Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 14 de febrero. Estudiaremos la lección Consuelo para el futuro. Oremos. Dios y Padre eterno, alabado sea su sagrado nombre. Señor Jehová, gracias por su grande amor y misericordia, porque grande es su amor para con nosotros, pecadores. Dio a su Hijo para que fuese nuestro Salvador. Él vino para enseñarnos cómo debemos vivir. Él dio su vida para que podamos vivir con usted eternamente. Gracias, Señor, por este privilegio de venir a través de Jesús a usted. Suplicamos su dirección en el estudio de este día. Háblenos, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Consuelo para el futuro. ¿Quién es el que necesita consuelo? ¿Aquel que sufre? Puede sufrir por varias razones. Malas decisiones que se hayan tomado y las consecuencias se están cobrando ahora. Y vemos que el pueblo de Israel tomó decisiones incorrectas. Su rey llevó al pueblo a la idolatría y el pueblo también, encantado por las cosas que practicaba sin Dios, lo llevó a que hubiera aflicción en medio del pueblo de Dios. Llegaron a ser siervos de el reino de Asiria. Hubo hambre. Hubo tantas cosas de dolor, escasez, separación de familias, una zozobra constante porque no había paz. Todo esto a consecuencia de haber dejado a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
y haberse unido a los países que estaban allí, que lo rodeaban, y aceptar a sus dioses, porque creían que de esa manera vivirían mejor, y fue todo lo contrario. Pero el Señor, en su grande amor y misericordia, Dios que conoce el futuro desde antes que las cosas ocurran, manda un mensaje de consuelo para su pueblo. Por eso el título dice: consuelo para el futuro. ¿Por qué para el futuro y no para el presente? Porque el pueblo no reconocía en ese momento el señorío de Dios sobre ellos, porque ellos vivían haciendo lo que a ellos más les parecía y no lo que a Dios. Por eso dice en Isaías 40: consolad, consolad a mi pueblo. ¿Quién dice eso? Dice vuestro Dios. Dios se considera, Jehová se considera el Dios de ese pueblo rebelde, de dura cerviz, que lo ha abandonado, pero Él mantiene su fidelidad, esperando que su pueblo reconozca su pecado, se arrepienta y venga a Él. Él está con los brazos abiertos. Él está manifestando amor. Amor en esos momentos de dificultad, sí. Él está con ellos. Aunque no puede hacer mucho por la dureza de los corazones, Él está allí. Y Él dice: consolad, consolad a mi pueblo. ¿Quién era el que debía consolar al pueblo de Israel? Su palabra, sus promesas, lo que habían escuchado de labios de los profetas, y los mismos profetas que estaban en medio de ellos eran los instrumentos de Dios para traer palabra de consuelo, de esperanza para ese pueblo rebelde. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. El profeta hacía llamados al corazón del pueblo, llamados de arrepentimiento, de que se volvieran a Jehová, que dejasen de vivir esa vida que los estaba llevando a la destrucción. Eso mismo nos lo dice hoy a nosotros, que el profeso pueblo de Dios hoy está siendo esclavizado por tecnología, por malas costumbres, por malas amistades,
Dios todavía nos dice que nos volvamos a Él, porque así como vamos, Él no puede hacer mucho, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero Él me dice, hablad al corazón de mi pueblo, de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo que ya se ha cumplido? Y que debemos volvernos a Él. ¿Se recuerdan de la historia del soldado de la Segunda Guerra Mundial que todavía estuvo 27 años sin saber, sin haber escuchado la buena noticia que ya estaba terminada la guerra? Así nosotros hoy debemos saber, debemos de prestar atención a los mensajes de consuelo que hay en su palabra, que nos indican que ya su tiempo es ya cumplido. La misericordia de Dios, el amor de Dios, se ha manifestado para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Es por medio de Él que su pueblo, el pueblo de Dios, recibe consuelo, perdón, y Dios está con ellos. Dios está con nosotros cuando aceptamos, cuando reconocemos nuestro pecado, porque ahí dice, habladle al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado está perdonado. ¿Y quién es el único que nos perdona? ¿Cuál es el medio que Dios tiene? Es por medio del Cordero de Dios. Es por medio de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de consuelo que debemos de tener frescas en la mente. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y sigue diciendo que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué es lo que Dios da a aquel que viene con corazón contrito, arrepentido? ¿Qué recibe de Dios? Recibe el perdón, recibe el restablecimiento de esa mente, de ese corazón que ha estado lejos. Ahora viene la paz para esa persona. Paz que solamente Dios puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios trae unidad para con Dios y para con la familia.
para con las personas que nos rodean. Doble, dice, ha recibido de la mano de Jehová. Recibimos la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para que podamos ser vencedores de aquello que antes nos vencía. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que tener fe en Él. Y la fe viene por el oír, y el oír las noticias que Él tiene para nosotros en su palabra. Dios consuela a su pueblo. Ahí dice la lección. Ya vemos que Dios, en su infinito amor por nosotros los pecadores, Él nos consuela. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? El pueblo, su pueblo, es aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, que le entrega su vida a Él, que permite que Jesús reine en su vida, llega a ser parte del pueblo de Dios. Dice, el tiempo de su castigo finalmente ha terminado. ¿Cuándo es que terminará este tiempo de dolor, de sufrimiento y de muerte? Porque dice, el tiempo de su castigo finalmente ha terminado. Vivimos en un mundo donde gobierna la maldad, el pecado, y quiere hacernos a todos súbditos de sufrimiento y de muerte. Pero dice que cuando viene Cristo al corazón y le permitimos que sea Él el Señor y Dios, el enemigo ya no se acerca. Y también nos habla del futuro, cuando el Hijo de Dios diga consumado es y salga del lugar santísimo, allá en el santuario celestial, se quite las vestiduras sacerdotales para ponerse las vestiduras reales y venga por su pueblo, venga por sus redimidos. Entonces, todo el dolor y el sufrimiento terminó para siempre. Pero debemos ahora de perseverar unidos por la fe en Jesús, consolarnos en sus promesas a través del escudriñamiento de su palabra. Por eso es que Él nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. No olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe, confianza, seguridad en Él. ¿Y cómo vendrá eso? Y lo tendrá consigo y leerá en Él todos los días de su vida, para que aprenda
a temer a Jehová, su Dios. Eso está en Deuteronomio 17:19. El Señor nos invita, porque estas lecciones son para usted y son para mí, para que las pongamos en práctica ahora, mirando lo que ocurrió antes, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es de que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso el Señor dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Sigue ahí la lección que dice: ¿qué castigo es ese? Es una pregunta. Cuando dice el tiempo de su castigo finalmente ha terminado, vamos a ver al pueblo de Dios en el tiempo de el rey Ezequías. Hay muchas respuestas, dice, para esta pregunta. Estuvo el castigo administrado por Asiria. Asiria los tuvo como siervos por la mala decisión del rey Acaz de pedir ayuda a Asiria. Luego Asiria sí prestó ayuda porque le convenía al rey de Asiria, pero luego lo tomó como su siervo. Dios utilizó a Asiria como la vara de Dios, la vara para castigar, para enseñarle a su pueblo que la confianza en el hombre no siempre es segura, pero la confianza en Dios, esa sí es segura, y es la que rechazó el rey Acaz. Pero Dios, en su infinito amor, cuidó de su pueblo. Sigue diciendo que Dios libró a Judá destruyendo al ejército de Asiria. Ya en ese entonces estaba Sennacherib. Él ahora era el rey de Asiria y mandó a decirle a Ezequías, porque Ezequías dejó de darle tributo. Y vino el ejército de Sennacherib, cercó Jerusalén, la quiso tomar con todo su ejército, más de 170,000 soldados. Pero Dios, mediante su profeta, le dice a Ezequías: no temas, ni una flecha será tirada por el enemigo a mi pueblo. Y ya sabemos la historia. El ángel de Jehová vino a pelear en favor de su pueblo. ¿Quién es el ángel de Jehová? El mismo Señor Jesucristo. También dice: estuvo el castigo administrado por Babilonia, que se llevó posesiones y gente de Judá, porque Ezequías había mostrado su riqueza a los mensajeros de Merodac Baladán, que en ese entonces era el rey de Babilonia.
O sea que el pueblo de Israel, de la servidumbre al reino de Asiria, llegó a ser súbdito del reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque no aprendía la lección. Quería siempre vivir como viven los demás, sin Dios. Y estuvieron bajo el dominio de Babilonia. También por el error del rey, la cabeza. Como vamos a ver más adelante en el estudio de esta semana, ¿qué hizo el rey Ezequías? Cuando llegaron embajadores de Babilonia a darle parabienes a Ezequías, que había estado muy pero muy enfermo, pero que Dios le dio todavía años de vida. Y Merodach-Baladán envió mensajeros con presentes para el rey Ezequías, y el rey Ezequías les mostró todo su palacio, sus armas, sus estrategias, todo se lo mostró. Por eso más adelante en el versículo 4 dice: ¿qué han visto en tu casa? Le dijo el profeta al rey Ezequías: ¿qué han visto en tu casa? Y esa pregunta también es para mí. ¿Qué han visto en mi casa? ¿Qué les he mostrado yo? Así es de que vemos que estaba llegando, porque como dice, consuelo para el futuro. Estamos hablando aquí de más de 150 años. Desde la destrucción del reino de Asiria hasta la destrucción también de Babilonia, porque Dios tenía a un príncipe que libraría a su pueblo, a Ciro, rey de los medopersas. Ya viene más ahorita, más cerca de lo que nosotros estudiamos, que está en el libro de Daniel. Pero vemos, mientras tanto, como dice la lección, aunque las palabras Asiria y asirio se mencionan 43 veces, de Isaías 7:17 a 38:6, ya a partir de allí solamente aparece una sola vez en el resto de Isaías. ¿Por qué? Asiria había dejado ya de ser un poder opresor para el pueblo de Israel. Así es de que Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, enfatiza los acontecimientos que condujeron a la liberación del pueblo de Dios de los asirios en el año 701 a.C. Así es de que en el año 701 a.C., el ángel de Jehová destruyó al ejército asirio, y el rey salió para otra ciudad y allí lo mataron. Pero al comienzo del capítulo 40, el libro avanza
1 siglo y medio, o sea, 150 años, hasta el fin de Babilonia, en el año 539 a.C., y el regreso de los judíos poco después. ¿Quién fue? ¿Quién dio libertad a ese pueblo que había estado cautivo por los asirios, por los babilónicos también? Fue Ciro, el príncipe de Jehová, el brazo que tenía él aquí en la tierra para liberar a su pueblo. Ciro. El tema del regreso de Babilonia tiene relación con algo anterior en Isaías. Como ya lo dijimos, el rey Ezequías, después de su recuperación, llegaron embajadores de diferentes partes para darle sus parabienes, que ya estabas recuperado de esa enfermedad a muerte que había tenido. Y llegaron los babilonios, la representación de Babilonia, y en vez de mostrarle a su Dios, les mostró el poderío militar, sus riquezas. Y por eso el profeta Isaías le dice que la riqueza que era de su padre, de todos sus antepasados, dice, no quedará nada y todo será llevado a Babilonia. Hasta de tus hijos, le dijo, serán llevados y serán eunucos allá en Babilonia. ¿Por qué? Porque les mostró las cosas materiales y no lo más principal, a su Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué hablamos? De las riquezas. Oh, tengo un carro, compré una casa, viajo para aquí, viajo por allá. ¿De eso hablamos? ¿O hablamos de la misericordia de Dios? Del Dios poderoso para perdonar. ¿Ponemos en alto el nombre de Dios o nos ponemos nosotros en alto? Piense, es tiempo en que nosotros podamos hacer y permitir la transformación por medio del Espíritu Santo. Mire lo que nos enseña. Nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. Acerca de las naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él, Dios pregunta: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja. Eso está en Ezequiel 31:18. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de todos aquellos que procuran exaltarse a mayor altura que el Altísimo. Eso está en Profetas y Reyes, página 270. El corazón más feliz es aquel en que Cristo mora como huésped.
El hogar más bendecido es aquel donde la piedad es un principio dominante. En el taller donde mora la paz y la presencia celestial de Cristo, los obreros serán los más dignos de confianza, los más fieles y eficientes. Se evidenciará allí el amor y el temor de Dios. En este mundo no hay consuelo ni felicidad sin Jesús. Reconozcámoslo como nuestro amigo y Salvador. Él posee encantos incomparables. Dios quiera que vivamos durante este breve periodo de prueba, de tal modo que reinemos con Él a través de los infinitos siglos de la eternidad. Eso está en Mi Vida Hoy, página 162. Usted tiene el privilegio de confiar en el amor de Jesús para su salvación, en la forma más plena, segura y noble. Usted tiene el privilegio de decir: me ama, me recibe, confiaré en Él porque dio su vida por mí. Nada disipa tanto la duda como el ponerse en contacto con el carácter de Cristo. Él declara: y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que lo eche fuera, porque he empeñado mi palabra, que lo recibiré. Acepte la palabra de Cristo y afirme con sus labios que ya ha ganado la victoria. ¿Es fiel Jesús? ¿Quiere decir realmente lo que dice? Conteste decididamente: sí, efectivamente. Luego, si esto ya está definido, reclame por fe toda promesa que Él haya hecho y reciba la bendición, porque Él acepta por fe sus promesas. Y por sus promesas da vida al alma. Puede creer que Jesús le es fiel, aunque se sienta el más débil y el más indigno de sus hijos. Y cuando usted crea, todas estas dudas tenebrosas que han surgido serán arrojadas sobre el archiengañador que las originó. Usted puede ser una gran bendición si se atiene a lo que Dios ha dicho. Tiene que confiar en Él mediante una fe viva, aunque sienta el fuerte impulso de pronunciar palabras de desconfianza. Eso está en Testimonio para los Ministros, página 517. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Cuando las olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Eso está en El Conflicto de los Siglos, página 606. Así que, hermanos, ¿hay consuelo para usted? Sí. La palabra de Dios, al hacerla nuestra, nos consuela. Es una de las bendiciones que hay
en la palabra, nos consuela. Y nos consuela para que tengamos esperanza de vivir eternamente con el Señor Jesús cuando Él venga. Pero mientras, mantengamos esa fe en Jesús. Al final, miren lo que nos dice la lección. ¿Qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora, en medio de tu sufrimiento actual? ¿De qué serviría nuestra fe sin esas promesas? ¿Por qué entonces es tan importante aferrarse a ellas, pase lo que pase? Bien, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio de hoy domingo 14 de febrero. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.